mi nombre es Olivia. Durante años, he sido una madre soltera, intensamente devota a mi hijo Jamie. Ya había sobrevivido al fracaso de mi primer matrimonio y salí de él más fuerte, más sabia y más independiente. Y entonces conocí a Brian. Brian irrumpió en mi vida como un soplo de aire fresco. Era atento, encantador y, en apariencia, un hombre perfectamente estable. Por primera vez, sentí que podía finalmente exhalar, soltar el aliento que había estado conteniendo durante años de lucha y dificultades. Pensé que estaba abriendo un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de amor, felicidad y compañía. Si tan solo hubiera mirado más allá. La primera señal de que todo no era tan color de rosa como parecía llegó durante nuestra ceremonia de boda. Había elegido cuidadosamente un vestido modesto, pero elegante, esperando impresionar a mi futura familia. Sin embargo, lo primero que me recibió al entrar en el salón fue la mirada despectiva de Janet, la madre de Brian. ¿En serio vas a llevar eso? Mi Brian podría tener a quien quisiera, ¿sabes?, susurró mientras pasaba por mi lado para tomar asiento. Intenté ignorar su comentario, diciéndome a mí misma que solo eran los nervios. Pero en el fondo, sentí los primeros atisbos de inquietud, como un suave susurro en el viento que advertía de una tormenta inminente. Durante la recepción, mientras regresaba del baño, oí una conversación entre Brian y Janet. ¿Estás seguro de esto, Brian? La voz de Janet destilaba preocupación. Ella es una divorciada con un hijo. ¿En qué crees que te estás metiendo? Mamá, Olivia es una gran mujer, y la amo, defendió Brian, pero su voz carecía de convicción. Solo espero que sepas lo que haces, respondió Janet, su tono lleno de escepticismo. Cuando aparecí, cambiaron rápidamente de tema, poniéndose sonrisas falsas. Quería enfrentarlos en ese mismo momento, pero me contuve, convenciéndome de que confrontarlos en el día de nuestra boda sería un error. En su lugar, devolví la sonrisa y compartimenté mis crecientes aprensiones, guardándolas como viejas fotos en un cajón, fuera de vista, pero nunca realmente desaparecidas. Cuando la boda terminó, pensé que podría concentrarme en mi nueva vida. Después de todo, tenía que pensar en Jamie. Él ya estaba teniendo dificultades para adaptarse a Brian, y lo último que quería era introducir más caos en su vida. Pero las semillas de la duda y la preocupación ya habían sido sembradas. Al entrar en la casa que Brian y yo compartiríamos ahora, mi hogar que ya no era solo de Jamie y mío, no pude deshacerme de la sensación de que había entrado en un campo minado. Miré una foto de Jamie y yo tomada durante una salida a la playa el verano pasado. Su sonrisa era amplia, libre de las complejidades que a menudo cargan los adultos. Miré a sus ojos en la fotografía y le hice una promesa silenciosa: lo protegería, no importa lo que costara. Y así, con mis esperanzas altas pero mi estómago retorcido en nudos de preocupación, comencé este nuevo capítulo. Un capítulo que me pondría a prueba de maneras que aún no podía imaginar. Un capítulo que comenzó con una boda pero que llevaría a batallas que ni los votos ni los anillos podrían fortalecerme contra. No tenía idea de que mi vida, que parecía estar alineándose tan bien, de hecho estaba tambaleándose al borde de un precipicio. Ni sabía que el verdadero comienzo de mi desgracia acababa de desplegarse. Después de la fase de luna de miel, que francamente se sintió más como un alto al fuego, la vida real comenzó a instalarse. Volví a mi trabajo, Jamie volvió a la escuela y Brian continuó con sus asuntos como si nuestra casa fuera solo una parada en su rutina diaria. Pero cada vez que Janet venía, el aire se espesaba con tensión. Era como si una nube oscura se cerniera sobre la casa, proyectando sombras sobre cualquier apariencia de felicidad que hubiéramos logrado reunir. Olivia, ¿realmente permites que Jamie deje sus juguetes por todos lados así? La voz de Janet destilaba desdén mientras entraba en nuestra sala una tarde, sin avisar como de costumbre. Recogió un camión de juguete con el que Jamie había estado jugando antes y lo examinó como si fuera una pieza de evidencia en una escena del crimen. Es un niño, Janet. Los niños juegan, respondí, tratando de mantener la molestia fuera de mi voz. Quizás en tu mundo, replicó ella, colocando el juguete de vuelta con un cuidado exagerado, como si estuviera contaminado. En mi mundo, los niños son vistos y no escuchados. Brian, que había estado observando tranquilamente nuestro intercambio, eligió ese momento para intervenir. Mamá tiene un punto, Olivia. Tal vez es hora de que le enseñes a Jamie algo de disciplina. Tiene 8 años, no es un niño pequeño. Lo miré incrédula. ¿Este era el hombre con el que me había casado?
¿Quién tomaba el lado de su madre sobre su esposa y su hijastro? La disciplina es una cosa, Brian, pero sofocar la creatividad y la libertad de un niño es otra cosa. Ah, la clásica excusa de madre soltera, se burló Janet. Si hubieras sido una mejor disciplinaria, quizás tu primer matrimonio no habría fracasado. Sentí que una furia hirviente comenzaba a surgir, pero la contuve. Por el bien de Jamie, me dije a mí misma. Mi primer matrimonio no tiene nada que ver con esto, logré decir, aunque mi voz temblaba con la ira reprimida. La tarde avanzó y la cena se convirtió en otro campo de batalla. Janet criticaba todo, desde el sazón del pollo hasta la elección del vino. Este Chardonnay es demasiado dulce, ¿no crees?, comentó, moviendo el vino en su copa como si fuera una sumiller. A mí me gusta, y a Brian también, defendí, intentando buscar el apoyo de mi esposo con la mirada. Brian vaciló, miró a su madre y luego a mí. Bueno, no es el mejor que he probado, pero es suficientemente bueno, dijo finalmente. Suficientemente bueno, repitió Janet, como si esas fueran las palabras más aborrecibles que jamás había oído. Mi hijo merece algo mejor que, suficientemente bueno, punto. Al final de la noche, me sentía emocionalmente agotada, como un soldado retirándose de una batalla perdida. Cuando Janet finalmente se fue, anunciando que volvería pronto para asegurarse de que las cosas se llevaran adecuadamente, sentí un temor asentarse en el fondo de mi estómago. Entonces me di cuenta de que esto no era solo una lucha con Janet, era una lucha por el control, por el respeto y por la santidad de mi propio hogar. Mientras limpiaba la mesa de la cena, deshaciéndome de los restos de la comida que se había convertido en otro punto de discordia, miré a Jamie. Había estado tranquilo durante la cena, percibiendo la tensión pero sin entender las complejidades. Él merecía un hogar pacífico, no una zona de guerra. Y mientras lo acostaba esa noche, leyéndole su historia favorita para dormir y viendo cómo sus ojos se cerraban lentamente en un sueño inocente, sentí una determinación resuelta solidificarse dentro de mí. Esto era una guerra, y por el bien de Jamie y por el mío, era una guerra que estaba preparada para luchar. Solo que aún no había descubierto hasta dónde tendría que llegar o los costos que tendría que soportar. Durante semanas, navegaba el terreno helado de mi nueva vida, caminando cuidadosamente alrededor de las minas emocionales que parecían multiplicarse con cada visita de Janet. Nunca perdía la oportunidad de socavarme, ya fuera ofreciendo consejos no solicitados sobre mi cocina o insultando sutilmente mi forma de criar. Brian seguía siendo frustrantemente pasivo, siempre evitando el conflicto en lugar de tomar una postura. Las cosas empeoraron una fatídica tarde de invierno cuando surgió un compromiso de trabajo ineludible. Normalmente, dejaría a Jamie con una niñera, pero ese día, todas las opciones fallaron. Fue entonces cuando Brian sugirió lo impensable: ¿por qué no dejas a Jamie con mi mamá? Ella está libre hoy. Dudé. Todo en mi interior gritaba, no, pero la realidad era que no tenía salida. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, finalmente pregunté. Es su abuela, Olivia. Que podría salir mal, razonó Brian. Sin alternativa, tomé la fatídica decisión de llevar a Jamie a la casa de Janet. Llámame en cuanto llegues, le instruí, entregándole su teléfono móvil cuando lo dejé cerca de su lugar. Lo haré, mamá, prometió Jamie, sus ojos un poco ansiosos pero confiados. Mientras me alejaba, algo se sentía ominosamente mal, pero las presiones del trabajo empujaron mis preocupaciones al fondo de mi mente. El día fue agitado, lleno de reuniones y plazos de entrega. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, mi teléfono permanecía conspicuamente silencioso. Ninguna llamada de Jamie. Intenté llamarlo varias veces, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. Un miedo frío me llenó. Terminé el trabajo lo más rápido que pude y corrí a casa, mis pensamientos corriendo más rápido que las ruedas de mi coche. Una vez en casa, el silencio vacío de la casa me golpeó como un golpe físico. Todavía no había Jamie. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras marcaba su número de nuevo, todavía desconectado. Justo cuando pensé que colapsaría bajo el peso de mi pánico creciente, la puerta de entrada crujó al abrirse. Jamie entró tambaleándose, su cara enrojecida por el frío, sus dedos teñidos con un tono alarmante de azul. Mamá, tengo mucho frío, tartamudeó, sus dientes castañeteando. Corrí hacia él, envolviéndolo en una manta antes de acelerar hacia el hospital.
Afortunadamente, llegamos a tiempo para prevenir una congelación, pero el médico confirmó que Jamie había estado peligrosamente cerca de una hipotermia severa. Mientras volvíamos, Jamie finalmente reveló lo que había pasado. La abuela me quitó el teléfono en cuanto entré. Dijo que no lo necesitaba. Luego me dijo que me fuera y cerró la puerta con llave. Tuve que volver caminando, mamá. Hacía mucho frío. Un fuego se encendió dentro de mí al escuchar las palabras de Jamie, cada una añadiendo combustible a la llama de mi furia. Janet no solo había cruzado una línea, había lanzado un ataque contra mi mundo, poniendo en peligro a la persona que más quería. Brian no era menos culpable. Al apoyar a su madre, al dudar de mí, había mostrado sus verdaderos colores. Había sido una tonta al pensar que podría ser un esposo amoroso o un buen padre para Jamie. Mientras entraba en nuestro camino de entrada, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos, me decidí. Esto no podía continuar. Un ajuste de cuentas estaba más que atrasado, y yo había terminado de jugar a la defensiva. Era hora de que Janet enfrentara las consecuencias de sus acciones, y de que Brian se diera cuenta del costo de su inacción. La lucha estaba servida. Las líneas de batalla, claras. Y esta vez, iba al ataque. La desafortunada decisión de aquel día iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían el paisaje de nuestras vidas para siempre. Y yo estaba lista. El día después de la visita al hospital fue surrealista. La tensión en la casa era una entidad palpable, flotando como una densa niebla. Jamie estaba comprensiblemente cauteloso, evitando el contacto visual con Brian, quien parecía más distante que nunca. Lo observaba caminar por la casa, la culpa evidente en su rostro, aún incapaz de pronunciar una sola palabra de disculpa. Aquella tarde, mi teléfono vibró. El identificador de llamadas mostraba Janet. Hola, contesté, mi voz tan fría como el aire invernal del exterior. Olivia, querida, ¿cómo está Jamie? Me enteré del pequeño incidente, dijo con una voz melosa, cada palabra impregnada de una falsa preocupación. Pusiste en peligro a mi hijo, Janet, dije, cortando su actuación. Esto es imperdonable. Oh, los niños son resistentes. Se recuperará, respondió ella, tu contrato de arrendamiento, dije, cambiando de tema, es con un amigo mío, como sabes. Le he informado lo que sucedió. Creo que encontrarás difícil seguir alojada allí. Le escuché atragantarse al otro lado de la línea. No te atreverías, tartamudeó. Ya lo he hecho. Adiós, Janet. Al colgar, sentí una extraña mezcla de satisfacción y temor. Sabía que había puesto en marcha algo imparable. Más tarde, esa misma noche, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de mi amigo, el dueño de la propiedad que alquilaba Janet. He recibido tu mensaje, escribió. No te preocupes, el proceso de desalojo ha comenzado. La noticia debería haberme hecho sentir victoriosa, pero no fue así. Porque cuando miraba a Jamie, aún visiblemente afectado, y a Brian, quien acababa de recibir una llamada desgarradora de su madre ahora sin hogar, me di cuenta de que ganar una batalla no es lo mismo que ganar una guerra. Brian finalmente rompió su silencio más tarde esa noche. ¿Desalojaste a mi madre? Lo hice, respondí, preparándome para el impacto. Eso es extremo, ¿no crees? Situaciones extremas requieren medidas extremas, repliqué. Tu madre puso en peligro a Jamie. Nuestro hijo podría haber muerto. Él no es mi hijo, murmuró Brian, casi en voz baja. Y ahí estaba, el frío retorno de la verdad, una cuchilla que cortaba cualquier ilusión que tuviera sobre nuestro matrimonio. Brian nunca había visto a Jamie como su hijo, nunca me había visto como una compañera igualitaria en esta relación, y nunca se había enfrentado a su madre porque realmente nunca había estado de nuestro lado. Tienes razón, dije, mirándolo a los ojos. Él no es tu hijo. Y empiezo a preguntarme si realmente eres mi esposo. Brian pareció consternado pero no dijo nada. Fue en ese frío momento cuando me di cuenta de la extensión de la brecha entre nosotros. Janet no era la única enemiga en esta guerra. Mi propio esposo, el hombre con quien me había comprometido a compartir mi vida, se había convertido en un campo de batalla propio. Y como cualquier campo de batalla, estaba lleno de trampas y traiciones, ocultas tras una fachada de normalidad. El retorno al frío de nuestra realidad sin amor fue más doloroso que cualquier discusión o insulto.
Era la dolorosa comprensión de que la zona de guerra se extendía mucho más allá de Janet y hasta los mismísimos cimientos de mi matrimonio. Fue un golpe devastador, pero también clarificador. Mientras me alejaba de Brian, dejándolo solo en la sala de estar, me di cuenta de que las líneas de batalla habían cambiado. Mi enfoque tenía que ampliarse más allá de derrotar a Janet para reevaluar el matrimonio desmoronado que había permitido que su crueldad floreciera. Había ganado la batalla, pero la guerra acababa de comenzar, y esta vez, estaba luchando en múltiples frentes. Con el procedimiento de desalojo en marcha, sabía que la salida de Janet de su alquiler era inminente. Pero el desalojo era solo una parte de la guerra en varios frentes en la que ahora me encontraba. Era hora de consecuencias legales, tanto para ella como para Brian. No podía permitir que Jamie siguiera viviendo en un ambiente tóxico, ni podía dejarme atrapar en un matrimonio sin amor. Contacté a una abogada especializada en derecho familiar y resumí brevemente la situación. Tenemos que proteger a Jamie, le dije, y asegurarnos de que la madre de Brian no pueda acercársele de nuevo. No te preocupes, Olivia. Podemos solicitar una orden de alejamiento, y dadas las circunstancias, es muy probable que sea concedida, me aseguró. Y el divorcio, insistí. Lo presentaremos también. Con tu hijo puesto en peligro por su familia, la custodia será directa. Los engranajes legales comenzaron a girar, pero mientras lo hacían, un mayor ajuste de cuentas se perfilaba en el fondo. Brian, al enterarse de mis acciones, se volvió aún más distante. Estaba perdido en un mundo de su creación, incapaz de enfrentarse a la realidad de lo que su madre había hecho y lo que le había costado. Una tarde, me confrontó. Estás desgarrando esta familia. ¿Un divorcio? ¿En serio, Olivia? ¿Familia? ¿Es eso lo que llamas a esto, Brian? Tu madre casi mata a Jamie, y tú no hiciste nada. Estaba en medio. Elegiste tu lado cuando permitiste que tu madre nos tratara así, repliqué. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la policía, confirmando que Janet había sido arrestada bajo cargos de poner en peligro a un menor. Poco después, apareció otro mensaje. Mi amigo había conseguido desalojarla con éxito. Una ola de justificación me recorrió, pero fue un consuelo frío. Miré a Brian y me di cuenta de que no era simplemente un hombre atrapado en medio. Era un hombre que había escogido el lado equivocado. Y ahora, tenía que vivir con esas consecuencias. 2 semanas más tarde, estábamos en el tribunal. Con evidencias y testimonios contundentes, Janet fue condenada a 3 años de prisión. Su rostro, mientras el juez leía la sentencia, era una máscara de incredulidad. Nunca había pensado que sería responsabilizada por sus actos, y el shock de su nueva realidad era casi palpable. Durante el mismo periodo, los procedimientos de divorcio avanzaron a un ritmo rápido. La evidencia contra la capacidad de Brian como esposo y padrastro era abrumadora. Incluso él no podía negar la verdad tal como se presentaba en documentos legales y audiencias judiciales. El juez me otorgó la custodia completa de Jamie, mientras que a Brian se le dieron derechos de visita mínimos bajo condiciones supervisadas. La casa, que estaba a mi nombre, naturalmente se quedó conmigo, mientras que a Brian se le ordenó mudarse de inmediato. Mientras estaba afuera del tribunal, asimilando la finalidad de todo, recibí una llamada. Era de mi abogada. ¿Cómo se siente ser libre?, preguntó. Como un plato que se sirve frío, respondí, cruzando mi mirada con la de Brian por un breve momento antes de que él se alejara, quebrado y derrotado. Había ganado, pero era una victoria fría, carente de la felicidad o el alivio que uno esperaría. Janet estaba tras las rejas, Brian fuera de mi vida, y Jamie estaba seguro. Sin embargo, al salir del juzgado, no pude evitar pensar en el alto costo de esta guerra, la destrucción de un matrimonio, el alejamiento de la familia y un niño que tuvo que ver los aspectos más oscuros de la vida demasiado temprano. La venganza era realmente un plato que se sirve frío, pero era una comida que me dejaba con una amargura persistente, un recordatorio duradero de la complejidad y los costos de las batallas que elegimos luchar. Aún así, si me preguntaran si lo haría de nuevo, mi respuesta sería un sí rotundo. Por la seguridad de Jamie, por mi propio respeto, había hecho lo necesario. Pero cuando abracé a Jamie fuertemente esa noche, supe que el camino por delante era largo, lleno de curación y redescubrimiento para ambos. Y así, mientras un capítulo se cerraba, otro comenzaba. Era libre, pero la libertad venía con su propio conjunto de desafíos y responsabilidades.
La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas había comenzado. Y esta vez, estaba decidida a construir algo perdurable, algo que nadie podría volver a derribar. Las semanas posteriores al divorcio y la sentencia de Janet fueron un torbellino emocional. Adaptarse a la maternidad soltera mientras también se navegaba por las secuelas de una amarga batalla legal no era tarea fácil. En la superficie, había ganado, Janet estaba tras las rejas, Brian estaba fuera de nuestras vidas, y Jamie estaba seguro. Pero aún había un asunto pendiente, la negativa de Brian a cortar completamente los lazos. Tenía derechos de visita mínimos y supervisados con Jamie, y fue durante una de estas visitas ordenadas por el tribunal que Brian eligió confrontarme. Estaba preparada para él. ¿Podemos hablar?, preguntó con timidez. El bravucón que alguna vez fue se había desinflado por completo. ¿De qué hay que hablar?, contraataqué. Quiero pedir disculpas. Por todo. Lo miré, buscando sinceridad pero encontrando solo desesperación. ¿Es esto porque quieres más tiempo con Jamie? ¿O porque realmente entiendes cuánto nos has herido? Es ambas cosas, balbuceó. No actué cuando debía hacerlo. Les fallé a ambos. Fui un cobarde. ¿Crees que una disculpa va a arreglar todo?, repliqué. No, pero es un comienzo. En ese momento, tuve que tomar una decisión. Podía aceptar su disculpa, abriendo una puerta a un futuro más civil, aunque para siempre manchado por el pasado. O podría cerrarle la puerta, marcándolo para siempre como el villano en la historia de mi vida. Tu disculpa está anotada, finalmente dije, manteniendo mi voz estable. Pero las acciones hablan más que las palabras. Si eres serio, respetarás nuestro espacio y acatarás las decisiones del tribunal. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Brian asintió, asimilando la gravedad de lo que acababa de decir. Entiendo. Y lo haré. Con eso, supe que este capítulo, al menos, estaba cerrado. El enfrentamiento final no fue tan explosivo como uno podría esperar, sin gritos, sin confesiones dramáticas, solo un simple intercambio que estableció los términos de nuestra nueva realidad. Pero fue suficiente. Era un cierre. Al día siguiente, recibí una carta de mi abogada. Todos los trámites finales han sido procesados, escribió. Tu divorcio ahora está completo, y la orden de restricción contra Janet ha sido mantenida por el tribunal. Cuando dejé la carta, sentí una emoción inesperada, alivio. Finalmente había terminado. El peso de los últimos años, las luchas, la agitación emocional, todo quedaba atrás ahora. En su lugar había una sensación de potencial crudo e inexplorado. Era una tabla rasa, libre para reconstruir mi vida sin el espectro de la crueldad de Janet o la debilidad de Brian frenándome. Era una libertad que venía con su propio conjunto de desafíos, por supuesto, pero eran desafíos que ahora estaba ansiosa por enfrentar. Supongo que ahora somos solo nosotros, dijo Jamie esa tarde, sus ojos encontrándose con los míos mientras ambos reconocíamos la magnitud del viaje que teníamos por delante. Solo nosotros, confirmé, atrayéndolo hacia un abrazo. Y eso es más que suficiente. Éramos un equipo de 2 personas, pero éramos fuertes, unidos por un vínculo que había sido probado y encontrado inquebrantable. Y al mirar a Jamie, su rostro iluminado por la luz de nuestro nuevo comienzo, supe que estábamos listos para lo que viniera a continuación. Al apagar las luces esa noche, reflexioné sobre los profundos cambios que habían ocurrido. Al buscar venganza contra Janet y tomar el control de mi vida de Brian, había encontrado algo mucho más valioso, a mí misma. Había redescubierto mi fuerza, mi dignidad y, lo más importante, el amor feroz que solo puede existir entre una madre y su hijo. La guerra había terminado. Las batallas se habían librado y el enfrentamiento final había pasado. Yo era la vencedora, pero no de la manera en que inicialmente había imaginado. No solo había derrotado a Janet y divorciado de Brian, había recuperado mi vida. Y mientras me quedaba dormida, no podía evitar sentirme agradecida por las pruebas que me habían llevado hasta aquí. Porque fue al enfrentar estos desafíos que finalmente había encontrado mi camino de regreso a mí misma, y a un futuro lleno de posibilidades.